hacer la invitación para que se sume Pedro Pablo Moreno. Ahí estamos enviando la solicitud. Son pasitos las 9. Hola, Rodrigo. Hola Pedro, Pablo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Chuta, mira, para serte sincero, a días positivos, días negativos, días más o menos, te debe pasar a ti también, que finalmente es como un sub y baja. Claro, sí, un poco así está la energía en este momento, ¿no? Bueno, yo soy de Santiago, entonces acá en Santiago está el tema, vivo en la comuna de Santiago y está bien restringido como para salir, para hacer trámites y todo, pero bueno, hay que cuidarse nomás, no queda de otra. Así es. El primer Sí. invitado que tengo es Santiago, así que genial, porque nosotros acá en Viña hemos comentado que estamos haciendo una cuarentena, pero más bien voluntaria. Y en Santiago muchas comunas, quizás como la tuya, también han tenido que pasar por una obligatoria, y eso yo creo que tiene un peso mayor aún. Sí, sí, bueno, el tema del autocuidado, ¿no? El tema de cuidarse, el tema de protegerse y todo, ¿no? Porque está como bien complejo todo lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, esto se veía venir un poco desde las energías, desde los movimientos astrológicos, de todo lo que estaba pasando, pero nunca pensé que iba a ser tan radical o tan complejo desde el tema de la pandemia. Pero bueno, hay que afrontar nomás, no queda otra. Sí, desde ese punto, o sea, imagínate, yo creo que todos pensábamos que esto no iba a llegar quizás a Chile y llegó de un momento a otro y nos sorprendió a todos y estamos en una nueva realidad, creo yo. Es como una realidad paralela a lo que veníamos viviendo, ¿no? Y en tan corto tiempo, cambios de planes, cambios de situaciones, yo creo que esto también nos va a mover muchas estructuras, muchas situaciones que se veían un tanto rígidas, empiezan a flexibilizarse un poco con todo lo que está pasando y en realidad darnos cuenta que el tema pasa mucho por la seguridad o por el tema de la tranquilidad que cada uno de nosotros pueda tener dentro de su vida propia, ¿no? Para poder afrontar esto. Tiene mucho que ver con eso. Por lo menos la realidad que me ha tocado ver desde la gente que atiendo, desde mi trabajo, desde mi mismo trabajo, sí. Pedro, ¿y tú cómo te has reinventado también? Porque mucho tiene que ver tu trabajo, que es el tarot y las terapias alternativas, con estar con las personas, o sea, con estar tú a tú, frente a frente. Sí, eso ha sido bien intenso, el tema de replantearme el trabajo, porque generalmente, bueno, mi trabajo tiene mucho que ver como con hacer talleres, con trabajar con grupos y con trabajar de forma individual desde lo terapéutico, desde el tarot, desde la astrología, desde los registros akáshicos, desde todo mi trabajo que hago en relación como con una visión terapéutica. Entonces ahora ha sido todo desde el computador, desde estar online, desde estar como en este momento yo contigo, ¿no? Estar en una posición más virtual y acostumbrándose a otra técnica, a otra forma, donde la gente también ha accedido de forma súper voluntaria y desde una muy buena disposición, ¿no? Así que nada, pues trabajando desde esta virtualidad, trabajando un poco desde esta plataforma, que afortunadamente la tenemos, porque sería mucho más difícil si tuviéramos como una comunicación un poco más precaria. Pero a través del tema tecnológico, a través del Facebook, del Instagram, de Zoom, de Skype, puedo un poco realizar mi trabajo y eso ha facilitado el tema laboral. Así que ha sido bueno. Sí, exactamente, a todos nos ha facilitado un poquito, yo también en el área de las comunicaciones, tratar de estar igual con la gente de alguna forma, ya que no se puede estar en eventos, todo eso que se ha suspendido obviamente. Y también conocerte un poquito más acerca del tarot, de cómo llegaste también a eso, porque muchas personas pueden preguntarse, ya, ok, decidí ser tarotista o decidí entrar por este camino, pero ¿qué te llevó a ti para tomar esa decisión? Bueno, yo partí, mi camino partió mucho desde, no sé, como generalmente uno desde el colegio sale, entra a la universidad, estudia una carrera. Yo estudié administración pública, trabajé 10 años en servicio público, durante esos años tuve muy bonita experiencia en distintas áreas donde desarrollé mi trabajo, tanto en Quilpué, Viña, Valparaíso. En ese tiempo vivía ya en la quinta región y mi trabajo era en esas ciudades. Y después me vine a Santiago el 2015, pero partí con mi preparación en el tarot primero, en el Reiki también,
por ahí por el 2007, 2008, por esos años. ¿Por qué? Porque siempre tuve la intención, siempre tuve el deseo de poder encontrar desde otro camino una forma de autodescubrimiento, una forma de sanación, una forma de reconocimiento de nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, como te decía, partí mucho desde el Reiki, desde la terapia Reiki, después partí con el tarot y mi primera profesora de tarot me indicó mucho este camino que es lo que yo hago hasta el día de hoy, que tiene mucho que ver con el tarot terapéutico, de cómo a través de las cartas, a través de una sesión tarótica, podemos indagar un poco en el presente, en las situaciones presentes de cada uno de mis consultantes, así como los llamo yo, no los llamo pacientes, sino que los llamo consultantes. Y en esta sesión un poco indagamos a través de las cartas, a través del símbolo de cada una de las cartas, qué situaciones son las que se tienen que ordenar en la vida de cada uno, qué situaciones se tienen que reconocer, cómo un poco ordenar el camino. No es como la pregunta básica si voy a tener pareja o no voy a tener pareja. Un poco las preguntas van siempre direccionadas en cómo qué tengo que trabajar en mi vida para poder ordenar este punto, este sentido. Y desde ahí partió todo este camino, partió toda esta orientación. Empecé a trabajar después de mi trabajo habitual, después de las 6 de la tarde empecé a atender gente y ya el 2015 tomé la decisión de dedicarme directamente a esto y ha sido muy bonito, muy provechoso y con muy bonitas experiencias también, no solamente acá en Chile, sino que en otros países también donde he ido a trabajar. Sí, Sí, como México una vez conversamos también y sí, otros países de Latinoamérica. Sí, México, Argentina, Buenos Aires, también Panamá. He ido a entregar mi trabajo y ha sido como Honduras. Entonces ha sido un trabajo también que se ha diversificado desde otras latitudes. Así que no, contento, súper contento entregándome a esto, al descubrimiento, al sorprenderme yo mismo, ¿no? Y no, súper provechoso, súper enriquecedor. Así que, y con hartos proyectos también todavía, pues. Y ahora todos esos proyectos se fueron a las plataformas virtuales. Así Sí. que bien, tranquilo. Sí, así es, no sabemos hasta cuándo, pero mientras tanto hay que aprovechar estas plataformas y ocuparlas de buena manera. Sí. Ahora bien, el tarot, como bien dices tú, ¿cómo nos puede orientar en este proceso que estamos viviendo? Que mucha gente tal vez se pregunta, pucha, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué me baja el ánimo? ¿Por qué? ¿Cómo puedo enfrentar de mejor manera? Sí, mira, un poco para explicarte desde la visión tarótica todo lo que está pasando, bueno, te cuento, el tarot tiene 78 cartas, ¿ya? 78 cartas que se llaman arcanos, ¿ya? Cada arcano viene de la palabra arquetipo. Los arquetipos tienen mucho que ver con el perfil o con características que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Dentro de estos 78 arcanos, o dentro de estas 78 cartas, hay 22 cartas que son los arcanos mayores, ¿ya? Los arcanos mayores tienen toda una simbología que evolutivamente se reconoce un camino de vida que va desde el momento en el cual nosotros nacemos hasta cuando nosotros dejamos un poco esta existencia. Es como un recorrido que se hace a través de las cartas en relación con un ciclo evolutivo y un ciclo de crecimiento. Ese ciclo de evolución, ese ciclo de crecimiento, no solamente se marca desde esta historia de vida, sino que se marca en todo proceso, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando uno, por ejemplo, encuentra un trabajo, el momento va en el cual yo tengo una ilusión por trabajar, que marcaría, por ejemplo, el inicio de algo, una carta. Después, cuando yo comunico y muestro, por ejemplo, a la gente que me está haciendo la entrevista, muestro quién soy yo, eso representaría otra carta, que podría ser el mago. Después me mostraría, por ejemplo, la carta cuando deciden que yo entre a este trabajo, y así se va marcando un poco el recorrido. Entonces, como te decía, ese recorrido evolutivo también va mucho como en los cortos procesos o los cortos plazos y en los largos plazos de nuestra vida. Entonces, lo que se hace con las cartas es, a través de cada uno de estos símbolos, buscar una interpretación, un lenguaje, un mensaje que para tu vida o para la vida del consultante es significativo en el momento en el cual está viviendo. Eso. Y entonces que estas 78 cartas están marcadas un poco desde esta lógica. Entonces, como te decía, cada carta tiene una numerología, ¿ya? Una numerología. Entonces, por ejemplo, el 2020, que es el año que estamos viviendo, claro, si simplificamos esto, por ejemplo, hay 2 2 más 2 ceros.
Entonces Sí. nos da 2 más 2 nos da 4. Entonces el número que a nosotros nos ha tocado vivir como seres humanos, como sociedad, es el 4, que es el emperador. Esta carta. Esta carta es la que a nosotros nos ha tocado vivir a nosotros este año. Y si nosotros miramos esta carta, es una carta que muestra a un rey, y que lo muestra en una posición estructurada, lo muestra en una posición rígida, lo muestra en una posición mirando de frente, con autoridad y con decisión. Entonces, si nosotros interpretamos esta carta en relación con todo lo que estamos viviendo como sociedad, nos está mostrando que este año es un año que se caracteriza por la estructura, por la rigidez, por la norma y por la forma. Y desde esa perspectiva podemos ver que es un año de verdades. Es un año donde esta estructura se muestra, donde un poco se nos hace como una evaluación interna como sujetos, como seres humanos, y nos dicen cómo nos encontramos, en qué lugar estamos, cómo llevamos un poco nuestra vida, cómo llevamos un poco todo lo que tiene que ver con el consumismo, todo lo que tiene que ver con las deudas, todo lo que tiene que ver con nuestras preocupaciones, todo lo que tiene que ver un poco con nuestras exigencias, ¿ya? Esta es la carta que nos muestra y nos dice, oye, tenemos que hacer una evaluación y ver nuestra propia realidad. Esta carta nos enfrenta con una realidad. Entonces, también esta carta nos está diciendo un poco que las situaciones rígidas se están movilizando, ¿no? Las situaciones rígidas que nos veíamos de una u otra manera se están movilizando. Entonces, es una carta que te está mostrando también que debe haber flexibilidad, ¿no? Que en todo cambio también debe existir una flexibilidad. Y por lo mismo, la gente que en este momento lo está pasando un poquito mal con todo lo que se está viviendo, pasa mucho por ser muy rígidos, muy estructurados desde la norma, desde la forma. Entonces es una carta que dice, busca tu propio dominio, busca tu propia seguridad para que este tiempo no sea tan desagradable, sino que sea mucho más amable para ti dentro de todo lo que estamos viviendo. Busca un poco sentirte seguro, sentirte como un emperador, sentirte estructurado, sentirte seguro de lo que tienes y de lo que estás formando y de lo que has formado. Porque dentro de esa seguridad podrás optar por mayor tranquilidad dentro de este tiempo. ¿Se entiende? Entonces yo hago una interpretación de esta carta, que es un poco lo que nos toca vivir durante este año, que es el número 4, que es el emperador. Eso. Claro, porque finalmente yo creo que también se asocia un poco a que todos nos planificamos diariamente. Todos vamos como viendo muchas veces lo que voy a hacer la próxima semana, lo que voy a hacer el próximo mes, las vacaciones que me iba a tomar. Pero ahora llegó un punto en que quizás podamos verlo hora a hora o minuto a minuto, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que nos ha tocado como vivir, ¿no? Como enfrentar en relación con esta flexibilidad que te decía que es muy necesario tener para poder enfrentar este tiempo, para poder modificar un poco nuestras actividades, nuestras preocupaciones. Yo, por ejemplo, me iba en marzo a México a vivir. Todo eso se movió. Todo eso se movió. Pero en general es como, bueno, si eso no resulta ahora, resultará en su momento, ¿no? Pero en este instante hay que reinventar un poco el camino, entendiendo que mi seguridad tiene que ver con lo que yo he formado anteriormente en mi vida. Y eso es lo que rescata un poco el tema del tarot. Buscar una forma, un lenguaje, una interpretación de mi realidad para poder darme seguridad y tranquilidad. Eso. No, excelente. Y básicamente yo creo que también hacer las cosas que uno sabe efectuar. No de repente empezar a incursionar cosas nuevas o ir pensando, sino más bien vivir el momento, como bien dices tú, y de esa manera poder llevar de mejor manera esto, porque igual es un tema no menor, es no saber qué va a suceder. Yo creo que ese es como más el miedo que tienen las personas. No sé si miedo puede decirse, pero la incertidumbre. Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver con fortalecernos desde nuestras capacidades, desde nuestras características un poco, ¿no? Como ver todo lo que ha sido mi potencial o todo lo que he invertido en mí para poder tener esa seguridad. Ver también el tema de la cautela, no exponernos, buscar un poco el cobijo, la protección propia, el sentirnos nuestra propia familia, nuestro propio hogar como sujetos, digo, ¿no? Porque hay algo que se tiene mucho que enfrentar en este tiempo, que tienen que ver las crisis emocionales
que pasa mucho por el tema de la soledad, por el tema de estar aislados, por el tema del confinamiento, que pasa mucho por estos temas de aislamiento que estamos teniendo y de no ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, ¿no? Entonces, en ese proceso, claramente, las personas que lo van a pasar no tan mal son los que de una u otra manera están bien consigo mismos, ¿no? Con los que de una u otra manera pueden estar tranquilos con su esencia, con su equilibrio, con su equilibrio emocional, que los puede llevar un poco a sopesar o a aguantar de mejor manera este proceso que claramente se ve duro, claramente se ve intenso, claramente se ve desde el aislamiento, pero sí, claramente lo que nos dice el tarot o lo que nos dicen en realidad las energías tiene mucho que ver con buscar nuestra propia protección como nosotros, como sujetos, como desde nuestra individualidad, porque desde ahí también podemos entregar seguridad al otro. Claro que sí, Pedro Pablo. Y bajo ese contexto, ¿cómo se ven en este ámbito también las relaciones interpersonales, las relaciones de familia, las relaciones tal vez de pareja? Si es que te ha tocado estar con alguien cercano que te haya también hecho saber eso. O sea, imagínate, no sé, en una relación que quizás no estaba tan bien, ahora cómo se va dando la cosa y cómo se puede ir superando día tras día. Un poco esa respuesta Uh-huh. va muy relacionada con lo que está pasando a nivel astrológico, con todo lo que está pasando a nivel planetario, desde la astrología, como te decía, yo sigo mucho el tema de la astrología, leo cartas astrales, eh, y desde la astrología claramente, energéticamente hay estructuras que se están movilizando, ¿no? Estructuras que están rompiendo un poco la realidad, estructuras que se están moviendo a nivel planetario, energético, que están un poco desestructurando todo lo que nosotros creíamos estructurado, todo lo que creíamos de una u otra manera como formadito, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con el trabajo, sino que tiene que ver también con las relaciones interpersonales, con los vínculos, con las familias, con los matrimonios, con las parejas, ¿no? Entonces, claramente, lo que ha pasado mucho en este tiempo es preguntas o situaciones donde se ha mostrado mucho el tema de los conflictos en el tema de la convivencia, que tiene que ver mucho con el estar con un otro, con el estar mucho rato con un otro, con el estar viendo las dinámicas que no me había percatado, situaciones que se están mostrando tensas, situaciones que se están mostrando en conflicto, situaciones que se están mostrando desde un darme cuenta en realidad quién es el otro que me acompaña o quién es el otro que está conmigo, ¿no? Entonces se está mostrando claramente momentos de mucha ansiedad, de mucha angustia, de muchas energías de discusión, de conflicto, por esto de estar en tanto rato o en esta dinámica de estar tan unidos por tanto tiempo. Entonces, claramente, yo siempre recomiendo un poco desde ahí técnicas o situaciones que tienen mucho que ver con aprender a meditar, con aprender a trabajar ejercicios de respiración, con hacer yoga, con situaciones que tengan que ver con dinámicas de ejercicio. Y eso también uno lo puede encontrar desde las redes sociales, o sea, uno se mete a YouTube y hay, no sé, clases de yoga, clases de meditación, orientación en relación con situaciones de poder vivir este tiempo, con clases de respiración para hacer meditación desde meditación profunda. Entonces, esas mismas técnicas te pueden ayudar para que en este momento puedas tener una válvula de escape para poder encontrar equilibrio y tranquilidad. Ahora también, no sé, mucho me he dado cuenta recurrentemente el tema de las familias, de las madres que están como súper sobrepasadas, ¿no? Con este tema del cuidado de los niños en la casa, de las responsabilidades. Y claramente desde ahí también se ven dinámicas que es muy necesario cambiar, que tienen que ver un poco con el apoyo de las parejas, con el apoyo un poco de los maridos, de las parejas en general, para que el trabajo sea un poco más como equilibrado, ¿no? Y no sea tampoco carga para una de las personas dentro de la relación, que también es algo de los conflictos que se están mostrando en este tiempo, ¿no? Exacto, yo creo que sucede eso, que antes si bien vivíamos en nuestra realidad, entre comillas, pero ahora estamos viendo lo que puede suceder en cualquier minuto. Entonces, muchas veces, como dices tú, ahora es el momento tal vez de darme cuenta si, no sé, si estoy en pareja, estar con la persona que quiero estar, poder conversar estas cosas, lo mismo que en lo familiar también, o y se van dando contextos y se van dando situaciones que uno no venía a venir. Y yo creo que ese es el punto. Claro, no se veían, porque claramente estaba el tema
no sé, pues el pasatiempo, el trabajar, el poder salir con los amigos, que el after office, tantas cosas que de una u otra manera sirven para evadir el gimnasio, el carrete. Ahora no, pues, o sea, todo lo tenemos que hacer entre cuatro paredes, estar trabajando desde el teletrabajo, lo que podemos trabajar, y tenemos la fortuna de tener el teletrabajo también, ¿no? Sí. Como una buena herramienta. Y así las cosas se redujeron a un espacio de 40 metros, 60 metros cuadrados, no sé, dependiendo mucho del lugar donde uno vive, pero eso, ¿no? Que es como cómo me armo yo dentro de este espacio, cómo puedo buscar esa tranquilidad dentro de ese espacio. Y bueno, estamos a prueba, pues. Es un tema de estar muy a prueba con todo lo que está pasando. Y yo creo claramente que después que pase todo esto, no vamos a hacer lo mismo. Aquí vienen cambios radicales. Vienen cambios radicales dentro de las estructuras, dentro del cuestionamiento, dentro de las reflexiones que podemos hacer. Se vienen cambios y ojalá que vengan esos cambios. Sí, de hecho eso hablamos un poquito en la interna antes de cómo salir en el programa, de finalmente cómo poder tomar esto de manera positiva y después hacer un cambio y como sociedad. Finalmente, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista del tarot y todo esto que tiene que ver? Porque muchas personas piensan que es algo místico, ¿no es cierto? Y hay también algo de credibilidad. Entonces, la sociedad, ¿cómo lo está tomando? Vemos mucha gente que es individualista, que sale a pesar de que las normas dicen que no. Entonces, ¿ves quizás ese cambio que hablamos que pueda ser posible en nuestro país? Yo creo que todavía nosotros nos falta un poco ver situaciones más crudas, como situaciones más como más cercanas. Creo que todavía no le tomamos el peso a todo lo que está pasando a nivel mundial y nos sentimos como alejados un poco de que esto nos pueda pasar a nosotros. Y yo a eso un poco temo, que venga algo más intenso y que ahí se pueda tomar un poquito más de conciencia. Lamento mucho, por ejemplo, que al abrir los malls empiece la gente a ir tan recurrentemente nuevamente, que este fin de semana largo haya salido tanta gente desde Santiago. Es como hay una no conciencia, hay como un estado como de no evaluar un poco el grado de conflicto o de peligro que estamos expuestos con esta pandemia a nivel mundial. Entonces, como que vemos como esa realidad un poco virtual, como que eso que está pasando a nivel como en Estados Unidos, lo que está pasando en España, lo que está pasando en China, lo vemos muy alejado de nosotros. Entonces, ese es mi temor un poco, que lleguemos como a estas situaciones donde en realidad podemos pecar un poco por ser tan osados y por ser tan un poco impetuosos y irresponsables. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que ha salido desde el tarot tiene mucho que ver con esta carta que yo tengo acá, que es la sacerdotisa. Perfecto. Voy a quitar los comentarios para que se vea bien la carta. Ya. Ahí sí. Y esta carta, que es la sacerdotisa, es una carta que refleja mucho lo que estamos viviendo en este tiempo o el consejo que el tarot nos da para este tiempo. Si se fijan, esta es una mujer que está entre dos pilares, resguardada, sentada en tiempo de espera y tranquilidad. Y ella está arropada por un manto celeste. Entonces la simbología que tiene esta carta es claramente la espera, el saber esperar, el estar en una situación donde de una u otra manera busco la sabiduría o busco el equilibrio desde encontrar mi propia tranquilidad, desde el saber esperar, desde el encontrar la calma, desde encontrar la respuesta, desde el saber esperar. Esa espera tiene mucho que ver, como yo te decía, con esta mujer que está ahí en una posición de tranquilidad dentro de dos pilares, que tiene unos frutos atrás que están a punto de madurar. O sea, ella está esperando que esto aparezca o que esto salga a la luz. Entonces, esta es una carta que está diciéndonos: busca tu propia tranquilidad, busca tu propio equilibrio, reconoce tu equilibrio dentro de tu propia fortaleza. Entonces, esta es una carta que es un gran mensaje para este tiempo, para nosotros como sociedad, para Chile en general. Nos está diciendo: busca tu sabiduría, no te desesperes, encuentra equilibrio dentro de lo que son tus recursos y tus fortalezas. Encuentra ese equilibrio y esa tranquilidad para poder tener pausa, para poder tener calma dentro de este tiempo que se ve tan complejo. Sí. Eso quiero decir un poco de esta carta, ¿no? No, y se asocia mucho a lo que tú dices, y yo creo que también nos pasa como seres humanos que queremos tener muchas cosas de inmediato y nos falta tomarnos esa pausa, y ahora nos tuvimos que tomar la pausa
finalmente por un tema a nivel mundial. Entonces, no es porque hayamos querido. Y eso yo creo que también es un trabajo que muchas veces uno no está consigo mismo. No sé si te sucede. Siempre uno, como bien dijimos hace unos minutos atrás, está tratando de hacer cosas, tratando de salir, tratando un poquito, no sé si de escapar de uno, pero es como eso, bajo ese concepto. Sí, claramente porque, o sea, estamos acostumbrados dentro de esta sociedad que nos tiene con motivantes o con situaciones que nos están como con distractores, ¿no? Que nos están un poco llevando a evadir lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro. Como te nombraba antes, no sé, por el carrete, el gimnasio, el pub, la junta con amigos, y eso ya todo bajó, todo llegó a un nivel donde en realidad no estamos en esa frecuencia, estamos en una frecuencia de retroceder quizás 50 años atrás, donde en realidad el recurso era nuestra casa o el recurso eran nuestras redes más básicas o más cercanas. Y estamos en esa disposición, estamos en esa posición donde tenemos que volver a la esencia, donde tenemos que volver a nuestro propio nido. Y por eso mostraba un poco esta carta, porque al final esta carta es lo que muestra es que la seguridad la podemos encontrar en nosotros mismos. O sea, desde entender que esa tranquilidad está en nosotros. Esa tranquilidad está en encontrar nuestra protección desde lo emocional, desde sentirnos como nuestro propio útero, ¿no? Como nuestra propia protección. Y desde ahí claramente podemos crear, desde ahí claramente podemos encontrar tranquilidad. Y fíjate que aquí hay otra carta que habla mucho de este tiempo, que es la carta de la estrella. Esta carta también es una carta muy femenina, y es una carta que nos está diciendo un poco que hay una necesidad en este tiempo de poder buscar el equilibrio tanto desde lo emocional como desde lo racional, entendiendo también un poco como este tiempo como un tiempo como de purificación, un poco de cuestionamiento y de ordenar un poco dónde estábamos y para dónde íbamos dirigiéndonos, desde el consumismo, desde el exceso de dinero que estábamos gastando, desde las preocupaciones, desde las competencias, desde la ambición. Todo eso cayó, así, rotundamente, Claro. ¿no? Va también desde qué realmente es lo importante. Porque, no sé, pues, muchas veces ahora hemos estado andando cómodos en la casa, quizás gastando lo mínimo solamente en el tema básico de supermercado, remedios quizás y todo. Entonces, de repente tú dices, ¿es necesario después seguir con el mismo ritmo de vida que tenía? Claro, sí, totalmente. Es como ese es el cuestionamiento. Igual me preocupa que se haya abierto un mall y que la gente esté aplaudiendo por entrar. Eso lo encontré como ya como un poco complejo, ¿no? Como decir, parece que no hemos entendido mucho en este tiempo. Pero espero que sean los menos. Espero que en realidad no sea como a gran escala esa situación. Y que claramente, como hablábamos, ¿no? Como de sentir un poco esta vulnerabilidad y darnos cuenta que somos frágiles. Y que en esa vulnerabilidad y esa fragilidad claramente viene a mostrarnos de frente en realidad que el consumismo, que el dinero, que la ambición o que la disposición que teníamos dentro de ese concepto de ambición no nos sirve de nada, nos sirve solamente por un estado, por un momento, por una situación del momento, pero nada más que eso. Entonces como un poco buscar esa reflexión es lo que nos llama un poco este tiempo, ¿no? De buscar esa estructura nueva, esa forma nueva de mirar. Sí, esa reflexión tiene que hacerse de cada uno y también ver, como bien dices tú, dónde quiero llegar y cuáles van a ser mis metas y no tanto verlo quizás por lo económico, como muchas veces, porque ahora, no sé, pues hay gente que quizás es millonaria y no tiene dónde ir a gastar. Entonces hay como una contradicción que, no sé, pues no me sirve de nada tener guardado todo eso ahí y si no lo puedo ocupar, o sea, si no puedo salir. Entonces también va más allá de ojalá que la sociedad mejore también, sobre todo como persona y desde que empezó también todo esto del estallido social y todas las cosas que nos han pasado, yo creo, de golpe, de una. Un poco a vivir con menos, ¿no? Y cómo entender un poco que la opulencia no es el camino. Un poco entender que claramente podemos ser más austeros, podemos ser más equilibrados y también entender
que yo creo que realmente los seres humanos en este momento, todo eso que tiene que ver con el consumismo, todo lo que tiene que ver un poco como con la ambición o con el estar como mostrándonos como desde lo que podemos hacer económicamente, tiene mucho que ver con el estar llenando vacíos. Y creo que los grandes conflictos que hay ahora, emocionales, dentro de todo lo que está pasando, tienen que ver cómo convivo yo con ese vacío, cómo convivo yo con este estar con tanto tiempo con disposición para pensar, para poder evaluar, y tiene mucho que ver con eso, pues, con el conflicto de encontrarme conmigo mismo, del conflicto de mirarme y de verme y de entender qué es lo que hago yo con mi soledad, o qué es lo que hago yo con mi vacío, o qué hago yo con esta situación que me desequilibra tanto. Porque ya esos evasores ya no están, los pubs ya no están, las tiendas ya no están abiertas, los discotecas no están abiertas, todo lo que de una u otra manera nos ayudaba para evadirnos no está abierto. Entonces ahora nos encontramos con nosotros mismos y ese es el conflicto que está provocándose mucho en este momento, que es encontrarnos con nosotros, encontrarnos con nuestro vacío y darnos cuenta de cuáles son nuestras falencias o cuáles eran las situaciones que carecíamos. Y ese es el gran conflicto. Exacto, llegó en el fondo el minuto de afrontar de una los problemas. Y no tan solo los problemas con el otro, sino, como bien dices tú, con uno mismo, y que muchas veces uno siempre dice, típico acá en Chile, oye, ¿cómo estás? No, estoy bien. Por eso que yo te dije en un inicio, obviamente que yo creo que todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver han pasado por diferentes estados de ánimo. O sea, no te creo que nadie esté feliz, no te creo que nadie esté siempre triste. Sí, claramente. Es como enfrentamos nosotros esas situaciones de dolor, o cómo enfrentamos esas situaciones de soledad, cómo enfrentamos el tema de estar aislado. Pero claramente las personas que van a estar más preparadas con eso son las personas que saben convivir consigo mismo. Porque claro, al final yo creo que el peor enemigo que uno puede tener es uno mismo. Al final, dentro de todas estas situaciones que tienen que ver con evadir mi soledad o evadir mis conflictos internos, o evadir mis conflictos emocionales, o evadir mis conflictos familiares. Entonces, claramente este tiempo es para poder enfrentar esas situaciones que yo tanto evado. Y eso es lo que más provoca dolor en este tiempo. Exactamente. Oye, Pedro Pablo, ¿y cómo eso se puede asociar? Tal vez las personas que nos están viendo pueden ahí comentarnos también para interactuar. ¿Cómo se ven los signos del zodiaco de forma general? Obviamente no tenemos todo el tiempo para hablar de cada uno, pero ¿qué signo puede estar mejor presupuestado para lo que viene? También cuáles son los que hay que tener cuidado, etcétera. No sé si nos puedes dar alguna referencia. Más que los signos, como cómo van a estar un poco, te puedo hablar un poco de lo que está pasando a nivel astrológico, donde, por ejemplo, hay planetas que están interfiriendo en este momento en los signos de Capricornio, están interfiriendo en Acuario y también están interfiriendo en Tauro. Por ahí hay signos, esa es la energía que en este momento se está movilizando mucho, que está mostrando, Tauro representa mucho el signo como de la estabilidad. Tauro es un signo de tierra, Tauro es un signo que representa estructura, Tauro representa todo lo que tiene que ver con la forma, con la disciplina. Entonces, en este momento hay un movimiento energético súper fuerte que tiene mucho que ver con que hay una libertad, hay como un desorden para este Tauro. Entonces, como sociedad, claramente se están liberando tantas situaciones dentro de esta estructura que teníamos, dentro de esta estructura que estábamos formando, que se refleja desde el signo de Tauro, que no necesariamente que el signo de Tauro lo esté pasando mal, sino que nosotros como sociedad, dentro de esta energía taurina, se nos están mostrando libertades, se nos está mostrando un cierto desorden de la estructura que claramente a nosotros nos puede desequilibrar mucho. También eso pasa con Capricornio, que también es otro signo de tierra. Y Capricornio también de una u otra manera en este momento está teniendo un conflicto dentro de los planetas, de los movimientos que tiene, que está mostrando que esta estructura también se está desarmando o esta estructura también está entrando en conflicto. Entonces, como te decía, no solamente que afecta esta energía al signo de Capricornio o al signo de Tauro, sino que también está afectando a toda la sociedad dentro de estas estructuras que estaban formalizadas y que nos tenían dentro de un deber ser, dentro de una disciplina, dentro de una costumbre. Y eso está diciendo en este momento, basta, ya no. Es como hay que realizar un gran cambio. Y por ejemplo, ahora se viene la luna llena la próxima semana, que va a ser en Escorpión,
y la luna llena en Escorpión también habla mucho. Escorpión es un signo de agua y que tiene mucho que ver con las intensidades emocionales. Escorpión es un signo que claramente remece, que muestra mucho el remecimiento, que muestra mucho la herida, que nos muestra mucho esa necesidad de transformación y de cambio. Entonces, claramente van a ser tiempos la próxima semana donde vamos a tener mucha movilidad o mucho movimiento energético, emocional, interno, que puede llevarnos al conflicto, que puede llevarnos a situaciones un poco complejas en relación con la pareja, en relación con nuestras relaciones. También es un tiempo que está llamado para no idealizar tanto, para no caer en la fantasía, para no caer en una proyección idílica del otro, sino que ver las cosas desde una realidad concreta y no estar fantaseando tanto con lo que va a pasar, porque todavía no sabemos muy bien qué va a pasar en 2 meses más, ni en un mes más. Entonces es muy bueno estar en este momento en una situación más tranquila y equilibrada, como desde el resguardo propio. No, qué bien, o sea, finalmente todas las palabras les llegan a todas las personas de alguna u otra manera. Mira, hicieron una pregunta, a ver, ¿qué soy? Porque Yuitza, 22 del 11, escorpión o sagitariana, ¿y cuál es su característica? Pregúntale a ella en qué año nació, ¿podrá responder? Yuitza, ¿estás ahí? ¿En qué año naciste? Y mientras nos escribe, preguntan, Nat, Lucero, Escorpión, ¿igual es transformación o no? ¿Escorpión? ¿Eh? Sí, claramente. Escorpión es un signo que es regido por Plutón, y Plutón es un planeta que habla mucho de la transformación, del cambio, pero esa transformación, ese cambio va muy de la mano con encontrar y reconocer cuál es la herida o cuál es la situación que tengo que movilizar en mí para poder hacer ese cambio evolutivo. ¿Cómo me reconozco yo? ¿Cómo puedo hacer ese cambio para poder hacer una transformación? Y claramente Escorpión es un signo que nos muestra la intensidad, que nos muestra la herida, que nos muestra el poder evolutivo, cómo podemos cambiar y todo. Ahora, ¿por qué le preguntaba el año a ella? Porque sí, ahí lo respondió, en 1990. Ya, lo preguntaba directamente porque esto cambia energéticamente todos los años. Entonces muchas veces, no sé, Escorpión termina el 22 de noviembre o a veces el 23, depende mucho. Por ejemplo, el 22 de noviembre del 90, ella es Sagitario, no es Escorpión. Ya. Ya, así que es Sagitario. ¿Y qué característica tienen los Sagitarios en sí? Sagitario es un signo de fuego, ¿ya? Los signos se caracterizan por los elementos. Están los elementos de fuego, aire, tierra y agua. Entonces, el Sagitario es representativo del elemento fuego, tanto como Aries o como Leo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Aries y Leo tienen una característica especial que tienen que ver mucho como con la rabia, con el defender, con la competencia, con el mostrarme. Sagitario le cuesta conectarse con la rabia, se conecta mucho más con la ansiedad. Entonces, ella de una u otra manera tiene que aprender a lidiar con esa ansiedad, porque yo creo que ella es una mujer con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha energía creativa, con mucha energía de acción. Pero cuando los procesos de repente se ponen más lentitos o cuando uno no encuentra las respuestas tan rápidas como uno quiere, generalmente el Sagitario se empieza a llenar un poquito de angustia, un poquito de ansiedad. Entonces ella tiene que aprender a lidiar con esa ansiedad desde ser sagitariano. Ese es un consejo que le podría dar yo desde la astrología. No, bien. Espero que dedito para arriba, si está bien. Dedito para arriba, yo creo, ahí para Yuitza, que nos preguntó también eso. Y otra pregunta que me llegó dentro de mi historia, que básicamente habla un poco que igual yo creo que es difícil de responder, pero dice como, ¿cuándo podremos más o menos volver a la antigua normalidad? Uy, eso está complejo, fíjate. Lo he preguntado mucho en las cartas y un poco me hablan como del mes de octubre, fíjate. Es como hay que tener paciencia, como yo, por lo que he visto, las situaciones van a empezar a tener como un poquito más de tranquilidad y de calma desde julio, pero ya como desde esta energía como más libre y de empezar como a ordenar un poco más para poder salir, para poder mostrarnos, para poder buscar una normalidad como la que teníamos antes, va a ser como desde octubre. Generalmente el tarot me responde mucho desde octubre cuando he preguntado por eso. Perfecto. Y esta, en el fondo, normalidad que hablamos, tenemos que tratar de llevarla que no es como la normalidad de siempre ahora, porque como que se nos instauró eso. Entonces,
tenemos que tener otra mentalidad, creo yo, ¿no es cierto? Ojalá buscar otro paradigma, otra forma un poco de mirar. Son muy cortos los tiempos. Yo creo que nosotros estamos viviendo todavía la parte del shock de todo esto. Como que todavía estamos choqueados porque estamos hablando de meses. O sea, hasta marzo la situación estaba bien como desde la incertidumbre. Entonces, claramente nosotros estamos muy actuando de repente un poco desde el shock, desde todo lo que está pasando, y creo que para que haya un cambio evolutivo o una forma distinta, tiene que pasar harto tiempo, e independientemente de cuánto dure este conflicto, yo creo que tiene mucho que ver con un espacio evaluativo y con evaluarnos nosotros primero como individuos y después como sociedad en relación con todo esto. Yo creo que sí. Claramente, por ejemplo, no sé, yo creo que se vienen grandes cambios en relación con el trabajo. Ya nos estamos dando cuenta que perfectamente podemos trabajar de una forma virtual. Claramente podemos también, y eso, si tú lo empiezas a mirar, puede incluso ordenar un poco todo lo que está pasando a nivel del tráfico, de las ciudades, de la locomoción. Es como empezar a evaluar y valorar esto que está pasando desde las redes sociales, desde el teletrabajo, que perfectamente uno puede trabajar desde su casa, que perfectamente uno puede un poco como aliviar un poco toda esta panorámica que se ve desde tanto desorden, desde el mismo tema vehicular. Yo creo que eso, hasta eso puede provocar un cambio importante en nosotros. Sí, pues siempre yo creo que se ha podido, pero nunca se había tomado esa decisión. Siempre con ese resguardo, ¿no? Que la persona tenía que ir a trabajar muchas veces y teniendo un computador o un celular o una tablet ahora en su casa que está disponible para aquello. Es que claramente no vimos la necesidad, no tuvimos otra. Claro, exacto. Mira, siguen haciendo un comentario. Danita Romo pregunta si Piscis ha algo para nosotros que le pueda recomendar o orientar. Fíjate que Piscis es un signo de agua, tanto como Escorpión y como Cáncer. Por lo general, Piscis tiene una característica súper bonita, que es un signo que se caracteriza mucho por la espiritualidad, por el trabajo espiritual y por la conexión espiritual. Los Piscis tienen un tema muy importante de conectarse muy fácilmente con sus emociones y de conectarse muy fácilmente con todo lo que tiene que ver como con la empatía con el otro, como con el ponerme en el lugar del otro. Entonces, desde esa perspectiva, para un Piscis en este tiempo es súper importante conectarse con la meditación, conectarse con el trabajo interno, conectarse con el hablar, con el decir, con el expresar lo que le está pasando, porque un Piscis muchas veces al guardar sus emocionalidades lo pasa un poquito mal. Entonces, en este momento para Piscis es muy importante el desahogo, es muy importante encontrar formas de liberarse emocionalmente, de buscar apoyo y de también buscar desde la espiritualidad o desde la meditación un trabajo de equilibrio y tranquilidad. Eso le podría decir a Piscis. Muy bien, sí, todo tiene que hacerse por lo que te escucho de forma tranquila, de forma medida, esperando todo muy pausadamente y no apresurarse. Eso es un buen mensaje. Sí. Yuitza pregunta, ¿la compatibilidad de signo para Sagitario? Uy, es que, a ver, eso es bien complejo, porque mira, cuando hablamos de signos, estamos hablando un poco del signo solar.
No ¿Ya? estamos hablando de la característica general que tiene cada persona. Por ejemplo, dentro de la astrología, el signo solar representa el signo del mes del nacimiento de uno. Pero, por ejemplo, dentro de la carta astral está donde tengo mi luna, donde tengo a Venus,